Hola familia querida, ¿cómo están? Bueno, aquí empezamos ahora sí este nuevo año, este mes que es el principio de mes. Vamos a empezar con 2 videitos a la semana, ese es mi propósito, espero poder cumplirlo. Este es el primero, vamos a decir que es el primero. Y venimos con el mismo tema, no vamos a cambiar el tema, es el tema del reino. En esta ocasión vamos a hablar de la comprensión del reino. ¿Cómo es que lo podemos comprender? Si la Biblia nos habla a veces pues en un lenguaje que a veces no entendemos. Ese lenguaje es el lenguaje figurativo. Aquí nos dice, la rica comprensión del reino de Dios está escondida en la palabra de Dios, velado en un lenguaje figurativo y simbólico que puede ser revelado a la mente solo por el Espíritu de Dios. Por eso comenzamos con la iluminación, comenzamos con el Espíritu de Dios en nuestras vidas, con escuchar al Espíritu, porque Él es el que nos revela todas las cosas. Si no tenemos lo primero, que es, ya lo hablamos en los videos pasados, esto se nos va a dificultar cada vez más o vamos a estar buscando que alguien más nos lo revele cuando puede ser el Espíritu Santo directamente a ti. Dice aquí, esta comprensión se nos revelará solo en el nivel en que estemos listos para recibirlo y en la temporada que Dios desea. Puede ser que tu mente no esté lista y si no está lista, pues difícilmente puede el Señor revelártelo. La Biblia a menudo usa ejemplos de palabras naturales para representar algo espiritual. Algunas cosas ya las hemos visto aquí anteriormente y lo vamos a recordar, pero es una forma de ver cómo nos habla de una forma natural para explicar algo espiritual. Eso lo hacía Jesús con los discípulos y la misma Biblia nos habla y la misma palabra nos habla así de esa manera. Dice aquí, la parábola del sembrador se considera clave para entender este lenguaje. Diríamos que sería el principio del entendimiento. En ella vamos a encontrar el por qué, para qué y para qué Jesús nos habló de esta manera. Hay un propósito en todo esto, ¿verdad? Porque no se trata de andar hablando en clave. No se trata de que, bueno, ¿por qué no nos habla claro y ya? Bueno, porque para poder tú entender necesitas tener un corazón para Dios. Si tú tienes un corazón para otras cosas, como para qué quieres la revelación, porque con la revelación se te da autoridad, eso lo vamos a ver enseguida. Por ejemplo, el propósito de las parábolas Jesús lo dejó bien claro en la misma parábola del sembrador, en Mateo 13 del 10 al 17, que está en medio del significado de las parábolas, dice lo siguiente, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, ellos, los que menciona aquí, ellos, a ellos no les es dado, es lo que son los que representa aquí la siguiente porción, dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Si el corazón está duro, si estás probando, tentando a ver qué es lo que vas a encontrar en la Biblia como para pelearte con alguien o para hacerle entender a la gente que la Biblia se contradice, que muchos dicen que se contradice, otros dicen que no es precisa, que por las fechas, que bueno, mil cosas, ¿no? Esto es literal, para ellos lo están viendo literal, todo lo ven de esa manera, entonces por eso no lo entienden. Pero cuando tú lo lees y le pides al Señor revelación, entonces entiendes de qué se trata todo esto. Pero si un corazón duro no tiene esa revelación, ¿verdad? Entonces, mismo Jesús le dice a los discípulos, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque es cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Verdad? Entonces los discípulos estaban siendo bienaventurados porque estaban entendiendo. Algunas cosas no las entendían, pero Jesús se las explicaba. La parábola del sembrador ya la hemos visto aquí varias veces. Está en Mateo 13 del 1 al 23 y nos habla de una semilla,
¿no?, que es la palabra, nos habla de la tierra, que es el corazón, y nos habla de un sembrador, que es Jesús o el Hijo del Hombre, ¿verdad? Este lenguaje no solo lo tenemos en las parábolas, sino en las profecías y sobre todo en el libro de Apocalipsis. Lo que hace esto de las parábolas, cuando las empiezas a entender y las recibes en tu corazón, te va preparando mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, te va preparando para que tú recibas la revelación de las profecías y sobre todo de Apocalipsis. En Mateo 16, 19 dice lo siguiente, hablando de la revelación. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Y él les contestaron, pero él luego les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Pedro le contestó esto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una revelación que le llegó a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se le reveló quién era Jesús, lo dice, y al mismo tiempo Jesús le dice, te lo reveló mi Padre, pero aparte le da autoridad. Entonces, la revelación que siempre llega a tu vida llega con autoridad. Eso es una maravilla, porque te da el poder para poder, te da el poder para defenderte, para saber en qué situación estás, para entender la situación espiritual sobre todo. La autoridad del reino dice, en el momento que Pedro recibió la revelación, este llegó junto con la autoridad, así que eso es lo que nosotros recibimos junto con esta comprensión. Marcos 4, 22, 23 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguien tiene oídos para oír, oiga. Juan 16, 25 dice, estas cosas yo las he hablado en lenguaje figurado o alegorías. Habla también de alegorías, pero se acerca el tiempo en que ya no les hablaré en lenguaje figurado, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Juan 16, 12, 13 dice, y Jesús todavía dice, yo tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden soportar. Sin embargo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Jesús se iba, después de que murió y resucitó, se va, pero deja al Espíritu como maestro, y Él es el que nos iba a recordar todo a nosotros. Se lo recordó a los discípulos, que luego fueron los apóstoles, pero también nos lo recuerda a nosotros, porque Él está en nosotros, ¿verdad? Entonces, si Él está en nosotros y nos está revelando todo, pues eso lo tenemos que ver clarito, ¿verdad? Dice, Jesús está a punto de ser arrestado y se dirige a sus discípulos para decirles, hay mucho que decir, pero no es el momento porque no están listos, pero el Espíritu de verdad sería el encargado de esta revelación más adelante. Se necesitaba madurez también, y con lo que iba a suceder, ellos iban a llegar a un grado de madurez, y más adelante el Espíritu Santo les iba a estar revelando. Ahora, si tú dices, bueno, pero es que yo no tengo esa revelación, muy sencillo, tú eres un hijo muy amado por Dios, un hijo muy amado. Si estás aquí y estás escuchando esto, que es una locura para los que no conocen al Señor, que dicen, ¿de qué habla esta señora? Tú sí sabes de qué estoy hablando. Estoy hablando de lo espiritual, y lo espiritual se entiende con lo espiritual. Entonces, lo único que tienes que hacer, mi amado, mi amada, es decirle al Señor que te lo revele. Solo se lo pides, dice Mateo 7, 7, 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, el que llama, se le abre. La revelación es para ti. La revelación y la autoridad es para ti, porque eres un hijo muy amado, muy, muy amado. Me dio gusto estar con ustedes. Dios los bendiga.